Muy buenas noches, familia. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a esta clase de vida cristiana saludable. Qué placer estar con ustedes una vez más. Les doy la más cordial bienvenida. Todos los que estén en condiciones de encender sus cámaras, se los voy a agradecer mucho para poder empezar nuestra clase el día de hoy. Así que pues vamos a hacer una oración. Nos vamos a poner en las manos de Dios. ¿Y saben qué? Vamos a aprovechar en esta oración también para orar por Rosana Sánchez, que es su cumple. ¡Iu! Y aunque es su cumple, pues vino a la clase el día de hoy. Felicidades, feliz cumple, que el Señor te bendiga, y te guarde. Qué bendición tenerte con nosotros. Y que dijiste, no, no me puedo ir de party a festejar, tengo que ir a la clase el día de hoy. Es todo. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios y empezamos nuestra clase, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bondades. Te damos gracias por lo maravilloso y bueno que eres, porque siempre nos manifiestas tu favor y gracia, todo el tiempo tu amor y bondad están ahí presentes en nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos y pedirte, Señor, que nos hables al corazón a través de esta clase, que lo que hoy se pueda decir sea formativo, sea significativo, sea desafiante para nosotros y que podamos avanzar, Señor, hacia lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla en nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Es todo. Bueno, pues vamos a empezar la clase. Tenemos que aprovechar muy bien el tiempo porque hay mucho que hacer y luego no nos alcanza y luego vamos a andar apurados y pues es importante aprovechar bien el tiempo. Empiezo con lo siguiente. Número uno. Los que me deben tareas, mándenmelas. Hay algunos que me deben devocionales, hay algunos que me deben el testimonio, mándenmelo. No todos lo van a poder leer, obviamente, porque somos muchos, pero yo lo voy capturando aquí en la lista. Entonces, los que me deben tareas, pónganse las pilas y mándenmelos. Número dos. Algunos de ustedes están escribiendo sus testimonios así como si estuvieran haciendo un texto por WhatsApp. Y digo, pues a manera de cumplir con la tarea, pues está bien, pero a como lo van a necesitar, como se los voy a indicar la semana entrante, necesito que vayan trabajándolo, escribiéndolo bien en un escrito, así como en una hojita tipo Word, pues para mejor presentación y todo eso, y para que les pueda servir en el futuro, no nada más para que lo tengan ahí en su celular y que luego se les vaya quedando ahí atrás en conversaciones viejas. Entonces, hagan la lucha de redactarlo bien, de trabajarlo. Incluso aunque ya lo hayas leído, a lo mejor todavía puedes pulirlo, repasarlo en la medida que vayas escuchando a otros, ¿sale? Bueno, habiendo dicho eso de las tareas que me deben y de ir trabajando los testimonios, voy a abrir el espacio para escuchar algunos testimonios. Entonces le voy a pedir a Lorena Villalaz, si fuera tan amable de leernos el suyo, y luego le voy a pedir también a Dani si puede preparar el suyo para tenerlo a la mano, y luego le voy a pedir también a Manuela si puede leer el suyo el día de hoy. Entonces, se los voy a agradecer, se los voy a agradecer mucho. Entonces, ¿qué onda, Lore? ¿Puedes? ¿Lo tienes a la mano? ¿Estás en condiciones? Sí, aquí lo tengo a mi mano. Súper. Entonces vamos a escuchar, ¿sale? Vamos a escuchar el testimonio de Lorena. Ok. Hola a todos, mi nombre es Lorena. Crecí en un hogar cristiano, estoy casada desde hace 10 años y hoy les comparto lo que Dios ha hecho en mi vida. Con su amor inagotable, ha obrado milagrosamente en lo más profundo de mi ser y en el corazón de mi familia. Es un testimonio de su gracia, su paciencia y su poder transformador. Nací en un hogar cristiano y esa semilla de fe estuvo siempre conmigo. Sin embargo, me afané en la vida mientras me sumergía en mis estudios, en mi trabajo, y sentí como mi vida cristiana se iba apagando. Poco a poco, que mi corazón se alejó de esa conexión vital con Dios. Fue un tiempo donde sin darme cuenta me fui sintiendo incompleta a pesar de mis logros. La sanidad divina, un aliento de vida en medio de un pánico.
A pesar de mi distancia con Dios, nunca me soltó. Durante la pandemia viví un momento que me confrontó con mi propia vulnerabilidad y me hizo sentir su mano poderosa. Siempre había padecido asma y aunque la enfrentaba con cierta resignación, sentía que estaba controlada por los medicamentos. Sin embargo, tuve una crisis tan severa que sentí la muerte muy cerca. Ese terror se apoderó de mí y después de eso el pánico invadía cada vez que me sentía con síntomas más mínimos. Mi respiración se agitaba y la ansiedad era más fuerte. Pero en esa desesperación y en el aislamiento de la pandemia, algo, algo se encendió en mi interior. Vino a mi mente el versículo de Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con un corazón sediento y un alma anhelante, clamé a Él y la respuesta fue increíble. No sé qué momento exacto, pero Dios en su infinita misericordia me, me sanó completamente del asma. Wow. Sentí como el peso y el miedo se disipaban y mi respiración se volvió un testimonio de su amor y poder. Uf. La transformación de mi matrimonio. Por problemas en mi matrimonio, empezamos a ir a un grupo de matrimonios, mi esposo y yo. Me casé con una persona a quien amaba, pero que cargaba con un peso de adicciones devastadoras. El juego, las drogas, perdón, Ujú. y una familia disfuncional. Ah, nunca había convivido con una persona con tantos problemas. Sin embargo, me aferré a Dios y tomé la decisión de serle fiel. Tomamos un receso en nuestro matrimonio y mi corazón se encogía, pero mi fe con una pequeña llama en la oscuridad me impulsó a seguir orando. Una madrugada con lágrimas en mis ojos, me puse a orar por mi esposo y le pedí a Dios que los salvara, aunque no estuviéramos juntos. Y oí una voz literal que me dijo, eso solo sale con ayuno y oración. Me levanté y le conté a mi mamá al día siguiente y mi mamá me dijo, vamos a ayunar por él. Duramos separados un tiempo y él tomó la decisión de ir a la iglesia. Ese día que él fue a la iglesia, eh, pasó enfrente a que oraran por él y Dios lo cambió. Al día siguiente, él pensaba que él ya había estado en diferentes centros de rehabilitación y ese domingo en la iglesia que oraron por él, al día siguiente él dejó todos los vicios que él tenía, el juego del casino, las drogas. Él no tuvo ninguna, no sintió desesperación o ansiedad, nada. Y él se dio cuenta que solo Dios le dio la voluntad que él necesitaba para que él cambiara. Wow. Mi vida es la prueba fehaciente de que Dios es mi sanador. Sin el poder restaurador, y su poder restaurador ha sido evidente en cada etapa de mi vida. Él sana las heridas más profundas, Él restaura lo que parece irrecuperable, Él transforma los corazones y vidas de manera que jamás podríamos imaginar. Si hoy te encuentras en el valle de desesperación, si sientes que tu vida está rota o si te alejas de esa fuente de amor incondicional,
Te suplico con todo mi corazón acercarte a Dios. Él no te juzgará. Él te espera con los brazos abiertos, listos para abrazarte, para sanarte y para obrar milagros tan asombrosos en tu vida como lo hizo en la mía y en la de mi familia. Solo tienes que dar el primer paso, dejar a Dios entrar en tu corazón y conocer su palabra. Eso es Wow. todo. Muchas gracias, gracias por compartirlo, gracias por compartirlo. La verdad es que es una bendición todo lo que compartes. Quería que lo compartieras porque tocas demasiadas cosas que son importantes que todos podamos considerar. Hablas del poder de Dios que restaura vidas, hablas del poder de Dios que sana enfermedades, también hablas de cómo una persona se puede alejar del camino de Dios cuando se enfría. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que considerar, porque a veces necesitamos oír algo que nos alimente la fe, como el testimonio que nos contó de su sanidad y de la transformación de su esposo. Pero a veces tenemos que escuchar algo que nos va a sacudir para considerar cómo vamos a caminar nuestra vida cristiana. Familia, la vida cristiana no es un evento de algo que te pasó una vez. La vida cristiana es una vida en la que nosotros nos aventuramos y que no termina hasta que termina. Y va a terminar cuando Cristo venga por nosotros a esta tierra por segunda vez o cuando nosotros nos vayamos con Él al morir. Entonces el reto para nosotros como cristianos es mantenernos caminando con Él toda la vida. Ese es el reto. Pero, por ejemplo, si alguien tiene bien poquito que va empezando en el camino de Dios y te sientes súper emocionado y feliz, pues qué buena onda. Uno tiene que tratar de administrar eso y conservar eso y no permitir que las aflicciones de la vida nos apaguen el gozo y las ganas de seguir adelante. Pero a todos nos puede pasar y nosotros tenemos que mantenernos ahí. Les recomiendo en la noche, ya cuando terminemos todo esto, que lean Juan capítulo 15, donde habla de la vid y los pámpanos. Entonces allí hay una serie de llamados que Jesús nos hace a permanecer unidos a Él. Esa parábola se trata de la salvación. Tú y yo, nuestra salvación depende de estar unidos a Cristo. Cristo murió por nosotros, pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Y a partir de que nosotros recibimos a Cristo, recibimos la salvación, pero tenemos que permanecer en la vid porque tú te desconectas de la vid y entonces pues dejas es como una rama que al desconectarse pues se va muriendo porque no hay alimento pues espiritual, no hay alimento para su alma. Entonces tenemos que permanecer, permanecer, permanecer. Por eso Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es lo que habla de la perseverancia de los santos. ¿Sale? Tú y yo tenemos que perseverar en el camino del Señor. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Qué testimonio tan padre nos compartiste. Te lo agradezco mucho. ¿Lista, Dani? Sale. Miren, familia, es bien fácil para mí leer los testimonios cuando me los mandan así escritos, así como me los mandan, ¿no? De repente me los mandan como en una foto y me cuesta más trabajo leerlo. Entonces, yo le pongo que entregaste tu tarea, pero quiero animarles a irlos elaborando de una manera más formal para que les pueda servir a la hora más adelante, ¿verdad? Más adelante. Entonces, es una recomendación. Ok, ¿lista, Dani? Vamos a escuchar el testimonio de Dani. ¿Perdón? ¿Sí me escuchas? Perfectamente. Ok. Bueno, mi nombre es Daniela Sánchez, tengo 35 años de edad, soy de Mexicali, Baja California, soy casada hace 9 años y tengo un hijo de 8 años de edad. Nací en una familia donde no teníamos definida una religión, pero recuerdo bien que mi mamá siempre nos enseñó a orar. Ella creció en una familia católica y no le gustaban las tradiciones que se llevan en esa religión, entonces nos enseñó a hablarle a Dios directamente. Pues alguna vez acudió a una iglesia que se llamaba Nueva Creación y le impactó cómo se hablaba con Dios sin necesidad de un padre o una imagen. Aún así, crecí en una familia que tenía fiestas en casa de adultos que consumían alcohol, fumaban y que bailaban. Para mí esa era la vida normal, ¿no? Un día mi hermano mayor acudió a una iglesia cristiana pequeña en la colonia, a un grupo de jóvenes, y conoció y recibió a Jesús. Recuerdo que hasta quería irse de misionero, mi mamá no lo dejó.
Para mí eso era extraño, yo tenía 13 años en ese entonces, se convirtió y le compartió a mis papás. Mi mamá fue la primera en convertirse a Jesús, mi papá tardó más, pero al final se convirtió. Yo sentía mucho coraje, pues estaba creciendo y ya me gustaba probar alcohol, ir a bailes de la escuela, tener novios, etcétera. Tuvimos una lucha constante. Tengo una hermana mayor, la cual tenía 18 años y se volvió muy rebelde. Se escapó de mi casa, me decía que mis papás nos querían amargar la vida, que no debíamos ser cristianas. Después, alrededor de unos 3 años, mi papá jamás se rindió y nos llevaba cada domingo a la iglesia. Recuerdo decirle que mi corazón estaba sentado y mi alma sentada, aunque yo estuviera de pie y pensando en otra cosa. Un día él hizo que nos invitaran a un grupo en casa, en amistad familiar, les llamaban casas células. Fuimos sin expectativas, sin querer tener amistades cristianas, y resultó lo contrario. En un año ya estábamos actuando en obras de la iglesia, en la alabanza, mi hermana cantando y yo bailando. Empezamos a servir en todo, campamentos, etcétera. Recibí a Jesús a la edad de 16 años. Posterior me bauticé. Experimenté algo que jamás imaginé, pero cometí el error que muchos jóvenes cristianos cometemos, tener noviazgos a temprana edad dentro de la iglesia. Desde los 17 a mis 19 años tuve una relación con un joven cristiano y fue la peor decisión, pues el día que terminamos todo resultó muy mal. Ambos nos alejamos de Dios y de nuestras amistades. Todo explotó. Recuerdo tener una discipuladora que en ese momento me juzgó muy duro y decidí no volver a ir a la iglesia. Mi hermano mayor, el que nos llevó al camino, se alejó horrible y hasta la fecha seguimos orando para que él regrese a Dios. Por el contrario, mi hermana sí se casó con un joven cristiano y a la fecha sigue siendo cristiana. Yo por mi parte seguí mi vida, entré a la universidad, en sexto semestre empecé a trabajar en un banco y me deslumbró el mundo que antes me gustaba. Empecé a salir otra vez, durante mi juventud jamás tomé alcohol porque mi vida se basaba en salidas cristianas, pues cambió totalmente cuando me volví una mujer independiente y empoderada. Cada fin de semana se convirtió de fiestas, salidas, alcohol. Lo fui consumiendo de manera casual, poco a poco, hasta que ya no pasaba un fin de semana sin tomar. Tuve relaciones fatales, parecía que cada vez escogía peor a mis novios, sumándole que cada noviazgo era en forma mundana, obviamente, y con promiscuidad. Me involucré en algún momento hasta con alguien casado. Mi mamá siempre me aconsejaba y me decía, un pecado lleva a otro, hija. Debes pedir a Dios dirección, propósito. Yo le decía, ay mamá, solo es vida y una y la tengo que disfrutar. Y era lo que menos lograban. Un día se cruzó mi vida con la de mi ahora esposo. Sus papás eran amigos de mis papás de la iglesia, amistad familiar. Él me lleva 13 años, así que nuestras generaciones no se cruzaron en el camino, pero Dios siempre sabe cómo hacer su voluntad. Él es divorciado, mas nunca tuvo hijos, así que venía con heridas y yo con las mías. Tuvimos solo 3 meses de noviazgo y nos casamos. Sentimos que éramos el uno para el otro. Tuvimos a nuestro hijo y claro que fue una montaña rusa. Todo tan rápido. Un día fuimos a la iglesia y entregamos a nuestro hijo a Dios, lo presentamos y prometimos educarlo en sus caminos. Pero nuestro matrimonio siguió totalmente mundano. Amigos no cristianos, salidas a tomar, fiestas en casa con alcohol. Tuvimos una etapa también en la que los viernes cada uno salía con su grupo de amigos, por separado. Él de su trabajo y yo del mío, o amigas, noche de chicas, etcétera. Nos peleábamos mucho por todo. Desde el 2022 yo empecé a ver a Eddie en Facebook con las lecturas de Proverbios. Me acuerdo y recordé que en la alabanza cantábamos sus canciones y que alguna vez lo vi en amistad familiar, pero seguí con mi vida normal. No fue hasta el año pasado, de marzo de 2024, que mi hermano y yo pusimos un negocio que no se dio. Estaba en una situación económica muy dura y no tenía trabajo, me sentía fatal. Así que recordé las lecturas de Eddie y encomendé mi vida a Dios de nuevo. Le pedía por un trabajo. El día 6 de mayo del 2024 yo ya tenía un trabajo y como lo deseaba. Dios es bueno sin duda todo el tiempo. Mi esposo comenzó a decirme que notaba algo diferente en mí y que le daba mucho gusto, sin duda. No hay mejor manera de atraer a alguien a Dios que con el ejemplo. Hoy nuestro matrimonio está más fuerte por la ayuda de Dios. No hacemos reuniones de fiesta en casa, nuestra vida no se basa en salir cada fin de semana, estamos buscando como familia el propósito de Dios en nuestras vidas, estamos teniendo tiempo de calidad con nuestro hijo y me encanta que mi esposo también creció con una semilla plantada, ya que eso hace que él no se cierre el propósito de Dios. Le agradezco a Dios el perdonarme, aún a pesar de alejarme de él y amarme tanto como para traerme a su propósito de nuevo.
sé que me permitió ser madre por una valiosa razón. Yo creo que si no me hubiera convertido en mamá, jamás hubiera regresado a él. Qué impresionante, muchas gracias por compartirlo. La verdad que está muy padre y nos deja muchas lecciones, sobre todo también a los chicos. Nos enriquece escuchar las cosas por las que cada uno pasa, nos va a servir mucho en el caminar con Dios. Gracias por compartirlo. Quiero hacerte una pregunta, Dani, que se me olvidó hacerle a Lore y ahorita se la voy a hacer, pero te la Ajá. hago a ti que estás ahorita. La pregunta es, ¿qué experiencia tuviste al hacer tu testimonio? ¿Qué fue la vivencia que te generó estarlo haciendo? ¿Qué fue tu, sen- ¿Sabes qué? tu ¿Qué fue sensación? lo que más me votó? Cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana, y, o sea, y siempre que leía la historia del pueblo de Israel, yo decía, qué brutos, o sea, cómo siempre vuelven a pecar contra Dios, ¿no? O sea, si Dios se les presenta, si todo lo que pasaba, y cuando lees, bueno, yo me pasó, ¿no? Lo leí y yo decía, ay, ¿cómo pueden volver? Ya cuando estaba haciendo mi testimonio, dije, ay, Daniela, ¿cómo puedes volver, no? ¿Cómo puede ser que conociste a Jesús, que como dices tú, no es un evento, pero lo hiciste? Y cuando no tomabas alcohol, no tenías ese tipo de manías y caíste en ese proceso, así como cayó el pueblo mil veces Claro. de Israel. Y antes yo decía, ay, ¿cómo no? Lees la historia y yo decía, ay, ¿cómo pueden caer tantas veces, no? Ujú, Eso fue lo que más, al estar leyendo todo, dije, ay, no, ¿cómo es Dios? Y mi mamá me decía, o te va a traer con lazos de amor o te va a traer con lazos de sufrimiento. Y me claro. decía, tú decides qué lazo vas a esperar. Qué grueso, gracias. Y qué impresionante también está el asunto, familia, de las puertas que abrimos, ¿verdad? Nunca nos podemos imaginar que algo que probamos se puede volver una adicción en el futuro. Entonces, cuidado con eso. Y si algunos de ustedes han tenido luchas con algunas adicciones, de veras, nunca se sientan suficientemente fuertes como para decir, no, hombre, ya no vuelvo a caer yo. No abran puertas porque es bien difícil para salir después. Gracias, gracias, Daniela. Antes de escuchar el de Manuela, me gustaría, si andas por ahí, Lore, nomás para preguntarte qué experiencia te generó el estar escribiendo tu testimonio, de qué manera te impactó a ti hacerlo. A mí viene a mi memoria el texto de bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios y estas solo son algunas, no las más impactantes en mi vida, como Sí. mi sanidad del asma y la transformación en la vida de mi esposo, Ujú. pero no olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro, súper bien, gracias. Muy bien, vamos a escuchar el testimonio de Manuela y cerramos la sección de testimonios, ¿sale? Vamos, Manuela, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. Bueno, eh, aquí voy, espérame. Aquí está. No worries. Hola, mi nombre es Manuela, soy originaria de Colombia y desde muy pequeña, alrededor de los 4 años, empecé a asistir a la iglesia junto con mis papás y mi hermano. Crecí en un entorno cristiano donde mi carácter fue formado con valores y principios basados en la fe. Esa fue mi vida durante muchos años. A los 20 años salí de mi casa. La historia detrás de esta decisión es larga, pero esa salida me llevó a Mazatlán, México, donde llegué a una escuela misionera. Fue un tiempo de muchos cambios. Ahí conocí al que hoy en día es mi esposo. Con el paso de los tiempos y a través de nuestras conversaciones, empecé a darme cuenta que aunque había crecido en la iglesia, había muchas carencias en mi formación espiritual y la más importante era la falta de conocimiento profundo y verdadero de la palabra de Dios. Había leído muchas veces la Biblia, pero no la entendía realmente. Mis fundamentos eran basados en lo que otros me decían. Por eso, cuando alguien cuestionaba mis creencias, me era muy difícil sostenerlas con certeza. En el 2023, mientras atravesábamos un momento muy difícil como familia, tomé la decisión de buscar a Dios de una manera más personal. Empecé a leer la Biblia por mi cuenta, a estudiarla con intencionalidad. No ha sido un camino perfecto, he tenido mis altibajos, pero sí puedo decir que he visto un cambio real en mi vida. Hoy puedo conocer más profundamente a Dios a través de su palabra y eso ha transformado mi manera de pensar, de vivir y de relacionarme con los demás.
Súper bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo te sentiste haciendo tu testimonio? ¿Qué fue tu experiencia? Pues primero yo no sabía qué contar porque creo que, bueno, todos tenemos muchos testimonios, pero realmente, como hablando de lo que más ha impactado en mi vida cristiana, este, era eso, era ser confrontada con toda mi vida. He crecido de una forma, me han enseñado, he aprendido y de repente alguien me dice algo, yo decía, pero espérate, no sé, no. Es esa parte de escribir el testimonio y decir, ser humilde y decir, pues ni modo, hay que volver a aprender y hay que, Claro. pues sí, era la misionera de mi iglesia, o sea, cuando me enviaron a México era la misionera. Y ahora decir, no, pues resulta que pues tengo que bajar la cabeza y decir, quiero volver a aprender. Entonces es un testimonio, creo que de mucha humildad. Me lleva a pensar eso, a decir, necesito humildad para decir, ok, hay algo que he estado haciendo mal toda mi vida, es hora de cambiarlo. Ujú. Súper, muchas gracias. Fíjense que la característica que tienen en común los tres testimonios es que las tres personas que lo leyeron tienen que ver conocieron de Dios desde pequeñas, ¿no? Entonces, en el caso de Lorena, en el caso de Dani, pues tienen algunos periodos ahí difíciles, pero qué bendición es saber que la semilla está allí. Entonces, la lección para todos es, hey, no hay que descuidarnos. Bien dice el apóstol Pablo, si alguno cree que esté firme, mire que no caiga. No hay que abrir puertas al enemigo porque podemos quedar esclavos de las situaciones. Dice Jesús, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Es decir, uno de los riesgos de abrir la puerta al pecado en nuestras vidas es que podemos quedar esclavizados a él. Entonces, aguas, vamos a mantenernos fieles, ¿no? Bueno, le voy a pedir a Leti. Leti me mandó sus testimonios el día de hoy. Léenos uno nomás, Leti, el que más te haya gustado, o al que te puse corazón si quieres, pues lo pude leer y me di cuenta que lo entendiste bien, o el que tú quieras, ¿verdad? Nomás para que que podamos escucharlo y nos podamos irnos dando cuenta todos cómo se hace un devocional. Eso te pedí, ¿verdad? Devocional. O dije testimonio, se me hace que me fui con la finta. No, devocional, porfis, devocional. Porque ya checamos los testimonios. Nada más léenos un devocional a todos. Y mientras ella lo encuentra, les comparto que me decía Leti esta tarde que, pues que ella no, pues nunca lo había hecho así. Y que ha significado mucho para ella en su vida espiritual. Y pues me dio mucho gusto leer lo que ella me escribía al respecto. Y pues bueno, por eso le pedí que leyera su devocional hoy con nosotros. ¿Cómo andamos, Leti? ¿Sí lo tienes? Mm, mm. Bueno, mientras encuentras el botón, le voy a preguntar a Rubén. Rubén, ¿ya te reuniste con tu compañero de oración? ¿Quién es Rubén? Platícanos. Gilberto, Órale, ¿y qué rollo? ¿Cómo te ha ido? ¿Se han reunido? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. pues lo estamos haciendo en llamadas. Últimamente, pues sí, la anterior semana no se pudo porque pues estuvo ocupado, pero esta semana esto, pues sí, tengo planeado que lo hagamos el viernes. Ok, y de las reuniones que han tenido, ¿qué onda? ¿Qué te ha dejado de Y poder tener esa reunión de oración con él? pues me di cuenta de lo muy bien que me alegra mucho de haber escogido a un buen compañero como él. Y también de que él se maneja muy bien en este tema cuando se trata de Dios. Claro, claro que sí. Pues escogiste un buen compañero de oración, la verdad. Muy bien. Ay, no. Gracias. Pues les animo, familia, que se reúnan con sus compañeros de oración.
Les recuerdo, me van a oír 1,5 millones de veces más decir esta frase: la vida cristiana se vive en comunidad, es saludable reunirse con su compañero de oración, abrir el corazón, platicar las situaciones que viven, las luchas que tienen y recibir la oración de un amigo. Eso es algo que les va, ahí está Leti, eso les va a Ay, edificar mucho. disculpe, Bueno, ¿lista Leti? ¿Nos lo lees? no sé qué tal. Sí, el de hoy Ujú. fue Lucas 14, del 1 al 4. Dije, aconteció un día, déjenme, ay, mis lentes. Aconteció un día de reposo, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole de la mano, le sanó y le despidió. Aquí yo no, me llamó la atención porque decía que un hombre hidrópico. Yo decía, ¿qué es un hombre hidrópico? Yo sabía que hidros es de agua, pero yo decía que ya lo entendí, lo busqué y lo entendí. Y entonces aquí pude entender también en ese pedazo que era una invitación maliciosa, no era una invitación buena. Los intérpretes de la ley, y fariseos y funcionarios querían ver cuál era su reacción al ver a esta persona y con su enfermedad. ¿Qué, que lo hacía sentir, o sea, a la persona que estaba enferma lo hacía sentir que era una persona deforme? Y nuestro Señor le hace una pregunta a ellos. Al quedarse ellos callados, se mueve en compasión hacia él y le sana. Los fariseos, a ellos les importaba más la ley y les importaba cumplir con la ley sin fijarse en las necesidades del prójimo. Entonces, al hacer esto, Jesús les enseña que deben de fijarse más en el prójimo, no en guardar la ley, y que deberían ellos cumplir, o sea, haciendo, ¿cómo le diré? Es que ayudando al prójimo, nada más, eso es lo que, y luego pues la oración aquí continúa. Y entonces, y tener compasión de los hombres y misericordia fue demostrado una vez más, nosotros, así como Jesús murió por nosotros y tuvo compasión de nosotros, así nosotros también tenemos de tener compasión por nuestro prójimo. Y mi oración fue, Señor, ayúdame a ser un digno representante tuyo. Dame sabiduría y discernimiento para mostrar tu misericordia, compasión y ser un digno mensajero tuyo. Ayúdame a ver la necesidad con ojos de amor por medio tuyo sobre cada persona que te necesite. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, súper. Oye, y platícanos a todos lo que ha significado para ti ahora que aprendiste a hacer devocionales. Pues la verdad que, como le digo al pastor, a mi edad de los 67 años, yo leía la Biblia, sí memorizaba uno que otro versículo, a veces lo anotaba el versículo, pero no, y reflexionaba, pero en mi interior, pero no anotaba en ninguna parte. Y para mí la verdad ha sido muy emocionante y como le digo al pastor, ahora lo disfruto porque entiendo un propósito y tengo como un método, cómo seguir y cómo seguir ahora diario y sobre todo compré o sea, me regalaron esta libreta y la verdad se me hacía tan bonita que yo decía, ¿para qué? ¿Para qué la podría ocupar? Porque voy a la iglesia y sí tengo una libreta donde anoto notas, pero esto se me hacía como algo más especial y la agarré ahora para los devocionales y como dice el pastor, la verdad los primeros como que me trababa y no podía,
Y ahorita ya hasta en el día de hoy me vi que fluí y fue más fácil y dije, yo nunca voy a dejar de hacer los devocionales diarios para disfrutar y es como al momento de que voy a llegar a hacerlo, siento como cuando te comes un postre, que dices, tú, ay, ya quiero hacerlo. Y eso es lo que ahora me ha dado y la verdad que le doy gracias a Dios pues por la vida del pastor y todo lo que nos está mostrando, que es sencillo pero a la vez difícil porque tenemos que tener la determinación de hacerlo y cuando lo hacemos vemos los beneficios y las bendiciones, cuando no lo probamos y decimos, ay, luego, y, ay, eso, y cuesta trabajo, pero ya cuando va uno a los días, se da uno cuenta que es algo necesario y algo muy hermoso. Claro. Y la verdad a mí me ha bendecido mucho. Y como le digo al pastor, tengo 67 años y siento a veces que nunca es tarde para aprender y sobre todo que hay muchas cosas que aprender, muchas, muchas. Y a los que son jóvenes yo les digo, la verdad, no se lo pierdan como a veces yo me lo perdí, porque pues ahora sí que pues al proceso, al pasar el tiempo, pues va uno llegando a donde Dios quiere, ¿verdad? Pero Claro. la verdad, Ujú. como a veces digo, ya me falta poquito tiempo, pero el tiempo que esté y Dios me permita, quiero servir hasta el último momento y sobre todo escudriñar más su palabra y ya no Gracias. perder ni un minuto. Muy bien, muchas Eso es- gracias, Leti. Qué amable. Miren, familia, acuérdense que esto de hacer devocionales es un ejercicio que vamos perfeccionando y madurando en esto. Número dos, tú puedes leer la Biblia y meditar en la palabra, pero lo que no anotas se te va a olvidar. Va a ser muy poco lo que vas a retener. Número tres, hacer devocionales involucra más sentidos, por lo tanto retienes más. Número cuatro, lo que anotas puedes volver a lo que anotaste. Si tú ya tus manos no funcionan como las mías, de que ya no funcionan como antes porque todo lo escribo en la compu y escribo horrible a mano, bueno, pues de alguna manera pues ahí quedan los archivos y puedes regresar a lo que estás escribiendo. Entonces, de verdad que les animo a, como dijo Leti, mantente haciéndolo por el resto de tu vida. Es bueno, eso es bueno para ti, ¿sale? Bueno. Hemos tomado un poquito más tiempo de lo normal y no quiero que me falte tiempo para revisar el manual. Entonces vamos a ir a la clase de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada estuvimos platicando acerca de que el cristiano necesita ejercitarse para crecer. Ah, caray, no puedo mover esto de aquí, no sé por qué. A ver, ¿está aquí? Está. Ok, entonces dijimos la semana pasada que el cristiano necesita ejercitarse para crecer. Eso fue algo que estuvimos explicando, que estuvimos diciendo. Vimos la perspectiva del apóstol Pedro, vimos la perspectiva del apóstol Pablo, vimos las recomendaciones que le dio el apóstol Pablo a Timoteo acerca del crecimiento. Y luego empezamos a checar pues algunas disciplinas en las cuales tenemos que crecer, ¿no? Disciplinas que nos van a ayudar a desarrollarnos espiritualmente hablando. Hoy vamos a revisar dos. La primera, bueno, estas dos son ayunando y dando. Son las dos disciplinas que vamos a checar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de mi clase? Siempre hay un objetivo y el objetivo de la clase el día de hoy es que los alumnos aprendan la importancia del ayuno y del dar como parte de las disciplinas espirituales, ojo, para su crecimiento espiritual y se motiven a hacerlo. Ok, antes de entrar a lo del ayuno, ojo aquí, estas dos disciplinas que vamos a ver el día de hoy, las dos van a mortificar o a debilitar o a quebrantar áreas nuestras de nuestra naturaleza carnal. El ayuno va a ir a mortificar el cuerpo que siempre quiere comer. Y el dar va a ir a desmantelar esa tendencia a acumular y a poner nuestra confianza en los bienes materiales. Vamos a ir checando estas dos. Número uno, el ayunar. Ok, el ayuno, familia, es una disciplina de crecimiento espiritual. Ojo, disciplina de crecimiento espiritual. Pero no es solo eso. El ayuno también es un arma poderosa en la guerra espiritual. O sea que tú puedes ayunar para ejercitarte espiritualmente, número uno,
Pero también puedes ayunar cuando sientes que estás pasando por un periodo de lucha espiritual en tu vida. Lucha espiritual en tu matrimonio, lucha espiritual en tu salud, lucha espiritual en tus finanzas, lucha espiritual en tus emociones, lucha espiritual en tus pensamientos. El ayuno lo puedes utilizar como un arma de batalla en la guerra espiritual que cada uno de nosotros enfrentamos. Ojo con ese detalle porque los dos aspectos son importantes en la vida cristiana. Ok, muchos hombres de Dios en la escritura han ayunado para encontrar respuestas a sus situaciones. Ojo, no sabes lo que está pasando, no entiendes lo que estás viviendo, no sabes lo que está ocurriendo y te metes con Dios en ayuno y el Señor te ayuda a comprender las cosas. Ejemplo, Daniel. Daniel estaba en un conflicto muy personal por algunas cosas que estaba viviendo. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Puedes leer el libro de Daniel y te vas a dar cuenta que Daniel lo que hacía es que se ponía a ayunar para pedirle a Dios que le ayudara a encontrar respuestas para sus preguntas. Hombres de Dios en la Biblia han ayunado para pedirle a Dios una intervención poderosa cuando estaban pasando momentos muy complicados, como personas o como nación. También hombres de Dios ayunaron a la hora de cruzar por momentos difíciles. A veces nos toca pasar por momentos difíciles, duelo, pérdida, fracaso, tristeza, derrota. Y no es fácil cruzar con todas esas emociones negativas. El ayuno te va a ayudar a cruzar en medio de todo eso. Entonces, usa el ayuno y vas a crecer en tu fe. Repito dos cosas. El ayuno es como una disciplina de crecimiento espiritual. O sea, no necesariamente tienes que estar pasando por un momento crítico para ayunar. Lo puedes hacer simple y sencillamente para fortalecer y enriquecer tu vida espiritual, pero también lo puedes hacer como un arma poderosa cuando estás pasando por un momento donde tú te sientes bajo ataque del enemigo. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué es ayunar? Ayunar es abstenernos de ingerir alimentos por un tiempo específico con un propósito espiritual definido. Fíjate bien, abstenernos de alimentos, primer elemento. Elemento número dos, por un tiempo específico, tú vas a determinar cuánto tiempo permanecerás en ayuno. Y número tres, con un propósito espiritual definido. Ayuno sin propósito es dieta. Yo no les estoy hablando de hacer dieta, les estoy hablando de hacer ayuno con fines espirituales. Cuando ayunamos entonces, determinamos un periodo de tiempo específico para el ayuno. ¿Cuánto tiempo vas a ayunar? ¿A partir de cuándo y terminando cuándo? Tú determinas un tiempo. Y número dos, estableces una razón para el ayunar. Ahí está el propósito espiritual definido. Puede ser que tú vas a ayunar porque quieres simple y sencillamente enriquecer tu vida espiritual. Es un buen propósito. Puedes tener un tiempo de ayunar porque quieres agradecerle a Dios todas las bendiciones que Él te ha dado. Es un buen propósito. Puedes ayunar a Dios porque estás pasando por un momento crítico, difícil, complicado en cuanto a tus emociones, batallando con ansiedad, con depresión, con diferentes situaciones que son difíciles para ti de manejar. Es un buen propósito. Puedes ayunar cuando tienes un problema matrimonial, es un buen propósito. Puedes ayunar cuando tienes un hijo enfermo o tú mismo estás enfermo, es un buen propósito. Pero en el ayuno te abstienes de ingerir alimentos, determinas un periodo específico y determinas una razón para el cual vas a ayunar. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué personajes de la Biblia ayunaron? Bueno, número uno aquí en Éxodo 34, 28, Moisés. Espero que hayan revisado esos versículos, ¿eh?
Que no nada más se hayan ido a la parte de atrás y ahí pongan los nombres. Si no checan los versículos, pues la lección queda más o menos mochilla. Entonces es importante que revisen las referencias, por eso se las pongo ahí. Moisés es el que ayunó aquí en Éxodo 34. Daniel es el que ayunó en Hechos capítulo, perdón, en Daniel capítulo 9. Nehemías es el que ayunó en Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Samuel, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos hablando de que el que ayunó aquí es David. El rey David está ayunando ahí en ese momento. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 2, vemos a Jesús ayunando. En Hechos capítulo 9, versículos 8 al 9, estamos viendo aquí a Saulo de Tarso ayunando. Entonces, son ejemplos de personajes que ayunaron. Cada uno de ellos tenía una razón. Había una razón para estar allí. Había una razón para apartar ese tiempo. Había una razón para meterse con Dios y apartar ese tiempo para ayunar y buscar a Dios. Entonces tú y yo también necesitamos una razón para ayunar. Si quieres hacer dieta, pues haz dietas, pero eso es otra cosa muy diferente. Ver el ayuno como una herramienta de crecimiento espiritual es otra cosa muy diferente, ¿no? Ok, ¿qué enseñó Jesús sobre el ayuno? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Ahora, contexto. Resulta que en el tiempo de Jesús había una secta muy conservadora y muy orientada a las disciplinas espirituales que eran los fariseos. ¿Sale? Pero los fariseos encontraban su valor precisamente en recibir elogios por parte del público, por parte de la sociedad, precisamente por desarrollar esa vida espiritual. O sea, a ellos les gustaba que la gente dijera, no manches, mira cuánto ayunan esos tipos. Ay, mira lo que demacrado se ve, de seguro está ayunando, tiene como 3 días. Y ellos se sentían acá como que no manches, estoy teniendo un impacto muy grande aquí en la comunidad porque me están viendo ayunar. Ese es el contexto, ¿sale? Entonces Jesús dice, Mateo 6, 16 al 18, cuando ayunen, le dice a sus discípulos, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Oye, te ves muy demacrado, ¿por qué estás así? Tienes unas ojerotas impresionantes. No, es que estoy ayunando. Ay, qué grueso. La gente se quedaba con la onda de que este tipo ayuna machín. Entonces Jesús dice, ustedes no lo hagan así. El ayuno no es para impresionar, el ayuno no es para andarlo presumiendo. Este es un asunto personal. Cuando ustedes ayunen, le dice Jesús a sus discípulos, en contraste con los fariseos hipócritas, que ellos demudan su rostro para mostrar que están ayunando, ustedes no lo hagan así, ustedes no pongan cara triste. Dice, les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. ¿Cuándo? Pues cuando la gente les decía, ay, qué grueso, no, estos sí ayunan, son verdaderos, gente que ama a Dios. Pero tú, le dice Jesús a sus discípulos, cuando ayunes, perfúmate la cabeza. Digo, no es como que hoy en día se acostumbre mucho eso aquí, esa costumbre oriental. Lávate la cara, eso sí, ¿verdad? Para que no sea evidente, ahí está el punto, que no sea evidente ante los demás que tú estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Entonces Jesús nos está enseñando que el ayuno es un asunto privado, que el ayuno es un asunto personal, que el ayuno es un asunto entre tú y Dios, que no necesariamente es algo que tenemos que divulgar, ¿sale? Entonces, Jesús enseñó que el ayuno es un asunto privado, es entre nosotros y Dios. No se tiene que divulgar, no se tiene que presumir, no se tiene que manifestar, no se tiene que dar a notar. Es un asunto tuyo y Dios. Nadie tiene que considerarte a ti un supercristiano porque estás ayunando. No, ni se tienen que enterar que andas ayunando. Ahora, aclaración, tengo que abrir este paréntesis. Puede haber momentos en los que como iglesia nos pongamos de acuerdo para ayunar todos como congre por algún propósito, ¿no?
Familia, vamos a ayunar porque necesitamos que Dios nos dé un local para la iglesia, ya no cabemos aquí. Vamos a ayunar todos juntos, que Dios nos abra una puerta sorprendente. Ah, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo todos para ayunar, ¿no? O a lo mejor tú tienes algún amigo o amigos con quienes tú abres tu corazón, tu compañero de oración, tus compañeros de oración, a quienes tú les compartes tus cargas y tus dificultades y tú les puedes decir, ¿qué onda? ¿Me hacen el paro a ayunar por esto? ¿Me acompañan en este periodo de mi vida ayunando conmigo en esta temporada que estoy viviendo? Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Como en el caso de Esther. Estaban pasando por un momento muy complicado como país. Se pone de acuerdo a Esther, Mardoqueo y el grupo de gente que estaba cerca de Esther para ayunar juntos. Incluso, aquí les puse Segunda de Crónicas 24, cuando todo el pueblo de Judá se pusieron de acuerdo, todos para ayunar, porque venía una invasión de 7 naciones, si mal no recuerdo, a invadir al reino de Judá. Los judíos se sentían débiles, frágiles, incapaces, impotentes ante ese enemigo. Entonces dijeron, Dios, si tú no nos salvas, nosotros no vamos a poder. Nos van a aplastar, estos tipos van a acabar con nosotros. Y decidieron ayunar, buscar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Un milagro impresionante en el cual ellos no tuvieron que mover un dedo y Dios se encargó de liberarlos. Pero era todo el país ayunando. ¿Sale? Entonces, cuando se trata de algo personal, es tuyo y tú y Dios. No lo divulgas, no lo presumes, tú y Dios. Cuando se trata de hacerlo con amigos, pues bueno, te pones de acuerdo con ellos. Cuando se trata de hacerlo toda la congre, pues lo hacemos todos, ¿no? Entonces así es la onda del ayuno básicamente. ¿Cómo ayunamos? Esa es otra cosa importante que considerar. Establecemos, número uno, establecemos un propósito. ¿Por qué vamos a ayunar? Establecemos una razón, definimos, a ver, vamos a ayunar por esto. Andamos muy fríos tú y yo, mi amor. Platicas con tu esposa, con tu esposo, y entonces dices, tenemos que retomar nuestra espiritualidad con más intencionalidad. Tenemos este problema en nuestro negocio. Vamos a orar que el Señor nos ayude, nos saque de este bache. O tú personalmente, sin decirle a nadie, Dios mío, quiero que me ayudes a vencer estas adicciones que no puedo vencer yo solo, yo sola. O quiero que me ayudes a superar este bache emocional en el que me encuentro. Entonces determinas un propósito y una razón. Y aquí decimos, porque ayuno sin propósito es dieta. Aquí no estamos hablando de hacer el ayuno intermitente para bajar kilos. No, estamos hablando de el tiempo que tú determinas para dedicárselo a Dios como una ofrenda para Él, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, vemos, Jesús ayunó antes de iniciar su ministerio público. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Si tú estás a punto de entrar a una etapa nueva, puedes ayunar. Hoy nos vamos a estrenar como papás, puedes ayunar. Me voy a casar, puedes ayunar. Vamos a emprender algo nuevo, un negocio, vamos a ayunar. Estamos pasando por un momento bien complicado como matrimonio, necesitamos una etapa nueva, un reinicio. Vamos a ayunar, ¿no? Jesús ayunó antes de iniciar su ministerio. Moisés ayunó para recibir instrucciones específicas de parte de Dios para su pueblo. Era 1,5 millones de personas que habían estado esclavizados por 400 años en Egipto. Era una masa deforme, amorfa, de personas que no tenían formación, ni cultura, ni constitución, ni nada. Entonces Moisés necesitaba darle forma a esta nación. Entonces Moisés, ¿qué hace? Se mete con Dios. Y Dios le da no nada más los 10 mandamientos, una serie de leyes amplias que tienen que ver con toda la formación cultural, social, familiar, espiritual, económica de su nación. No era una tarea sencilla. ¿Cómo le hizo Moisés para recibir esa claridad, esa lucidez mental? Se metió a ayunar.
Esther, ¿por qué ayunó Esther? Esther ayunó para obtener el favor de Dios ante un rey de su país, para pedirle protección de Dios sobre su pueblo. Había un decreto de exterminio sobre los judíos firmado por el rey. Esther no podía nada más presentarse ante el rey sin avisar. Si el rey no la llamaba o si el rey no extendía su cetro, eso le podía costar a Esther la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Esther? Se pone a ayunar para que el rey no la mande matar, para que la reciba, para que la escuche, para que escuche su corazón y que pueda darle una solución al problema que tenía su país. Para eso ayunó Esther. Josafat, ¿por qué ayunó Josafat y el pueblo de Judá? Porque ellos estaban bajo un ataque de varias naciones que venían a aplastarlos, a destruirlos. Ellos se pusieron de acuerdo juntos como país para ayunar y Dios les dio la victoria. En pocas palabras, cuando ayunemos siempre tiene que haber un propósito, siempre tiene que haber una razón. ¿Sale? Eso es importante considerarlo. Seguimos. Determinamos también, aparte del propósito y la razón, determinamos un tiempo para ello. Tú puedes decir, voy a comer el día de hoy, pero no voy a cenar, ni desayunar, ni comer hasta cenar mañana. Y en ese tiempo voy a dedicárselo yo a Dios. Tú determinas un tiempo. O a lo mejor te sonó muy exagerado y dices, no, hombre, el pastor se salió. Bueno, no voy a cenar, pues, ni desayunar, nomás comer. Y así. Entonces, de preferencia, la idea es que tú establezcas un día específico para ayunar. Te sugiero un día de descanso. Hay personas que ayunan los domingos, acostumbran a hacerlo así, porque el domingo ya hay un día determinado para buscar a Dios. Ya tienes una participación espiritual allí. Vas a la iglesia, adoras, oras, recibes una palabra. Hay elementos de vida espiritual que ya están ahí de cajón, de faul. Entonces, pues dices, bueno, pues voy a ayunar el domingo. Aplica bien. O los de Mazatlán que se congregan los sábados, pues voy a ayunar el sábado. Aplica bien, ¿no? Pero si no es posible que tú puedas hacerlo en un día de descanso o algo así, pues sí puede ser en un día laboral si tienes un trabajo que te lo permita. Digo, si no trabajas en la construcción aquí en el Valle Imperial o Mexicali, pues bueno, pues si trabajas en oficina, fresco y todo, pues puedes ayunar en tu trabajo, no te vas a morir por un día que te determines para ayunar unas horas, ¿verdad? Pero lo preferente es lo que sería preferible es que tú ayunes en un tiempo en el cual tú vas a poder estar tranquilo en tu casa, porque en ese tiempo tú vas a dedicarte a las cosas de Dios. O sea, si vas a ayunar, obviamente no te vas a poner a ver una serie de Netflix. Si vas a ayunar, no te vas a poner a ver el partido del América o una pelea del Canelo. O sea, si vas a ayunar, vas a poner alabanzas. Si vas a ayunar, vas a leer la palabra de Dios. Si vas a ayunar, vas a leer un buen libro cristiano. Si vas a ayunar, vas a escuchar sermones, un sermón. Si vas a ayunar, vas a descansar, vas a purificar tu vida, vas a dejar el celular a un lado, vas a tener un tiempo para acercarte a Dios. ¿Sale? Durante el tiempo del ayuno, aquí dice, ¿nos dedicamos a qué? Pues nos dedicamos a leer la palabra de Dios. Acuérdate, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ese día, en lugar de que tú pues comas alimento regular, pues simplemente dices, voy a dedicarme a alimentarme de la palabra de Dios. Puedes en ese tiempo también dedicarte para orar, ¿no? Pero principalmente leer la palabra y orar es lo mejor que puedes hacer, es la mejor utilización que le puedes dar a tu tiempo en un tiempo de ayuno. Pero claro, también puedes dedicar tiempo para leer algún buen libro, puedes escuchar alguna predicación, puedes escuchar alabanzas. Es un tiempo de ayunar, es un tiempo consagrado específicamente para la búsqueda de Dios, así de sencillo. Entonces, no, obviamente no estamos entrando en profundidades muy amplias del ayuno, pero creo que estos son los elementos básicos para el ayuno.
Yo no me voy a presentar como un gran ayunador, o sea, lo más que he ayunado son 3 días seguidos que nos juntamos unos muchachos de cuando yo estaba en Tijuana como pastor de jóvenes, nos encerramos en una casa como unos 5 chicos para adorar a Dios, leer la palabra, estar juntos orando, etcétera, y fue un tiempo muy padre que pudimos vivir. Nunca he vuelto a hacer algo de 3 días, de 4 días, pero ayunar un día es algo más o menos manejable para nosotros. No es como que nos andamos muriendo por no ayunar. Cuando ayunes, puedes tomar agua. Sí, sí puedes tomar agua. No vas a pecar por tomar agua. Puedes tomar agua. Puedes evitar ingerir alimentos, eso sí, para que no le des al cuerpo todo lo que te pide. Es como un momento en el que tú le dices, a ver, cuerpo, momento. Tú no mandas en esta vida, ¿verdad? Lo voy a sujetar a la voluntad de Dios. Y ya, ¿te va a dar hambre? Pues sí, sobre todo si no estás acostumbrado, pues sí te puede dar hambre, claro que sí te puede dar, pero no es como que te vas a morir tampoco. Manuelita, Yo tengo una pregunta. Yo me acuerdo que en la iglesia a veces decían como de, no, no solamente puedes ayunar comida, sino también como llevándolo al contexto de la actualidad, ayunar ciertas cosas, como decir, es que no manches, yo veo televisión en ese entonces, como cada que llego del colegio, pues entonces ya no lo voy a hacer, voy a ayunar televisión por tanto tiempo, o el ayuno es específicamente sobre la comida, como bueno, trayéndolo a la actualidad. obviamente el día de hoy, pues pues hay mucha creatividad y se pueden contextualizar las cosas, ¿no? Si nos vamos al punto de vista estricto de la Biblia, ayunar tenía que ver con dejar de ingerir alimentos. Básicamente, pues no había redes sociales, no había internet, no había televisión, no había ese tipo de cosas que hoy tenemos. Por supuesto que aparte de dejar de ingerir alimentos, podemos dejar de consumir otro tipo de cosas, como redes sociales o como alguna otra cosa que acostumbramos a consumir. Por supuesto que sí, es válido, pero yo les animaría a que por lo menos una vez en la vida digan, a ver, no, voy a ayunar de comer también un día y que sí voy a sentir que, ay, sí, pero no te vas a morir, puedes tomar agua, vas a estar bien y no tengas temor de eso, ¿no? Entonces, es algo que pudiéramos decir. Y muchas gracias por la pregunta, Manuelita. ¿Algo? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, eso es con respecto al ayuno. ¿Qué es lo que más quiero que recuerden del ayuno? Que lo pueden utilizar como una herramienta de disciplina para crecimiento espiritual, pero también lo pueden utilizar como un arma cuando se sientan bajo ataque del enemigo. Cuando ustedes ayunen, se van a dar cuenta que van a tener mayor percepción espiritual, mayor claridad mental. Muchas veces andamos todos turbados de la mente por tanto que comemos. Estamos intoxicados de tanto que hemos comido y comido y comido y necesitamos ir purificando el sistema también. Entonces es bueno abrir esos espacios para que el cuerpo se purifique de esa manera. Entonces el cuerpo mismo va a empezar a consumir todo lo que tenemos ahí acumulado. Entonces no tengan temor de ayunar. Bueno. ¿Cómo la ves, Silvia? ¿Qué nos puedes decir con respecto a lo del ayuno? ¿Has ayunado alguna vez? Platícanos, ¿qué comentarios te vienen a la mente? Buenas noches. Pues súper bien lo que estoy escuchando. La verdad es que recuerdo solamente haber ayunado como en el 2020, que creo que tú organizaste, estuvimos como en un ayuno global o algo así, recuerdo. Claro, creo que no lo hice así como tan al pie de la letra, pero sí lo intenté. Y la verdad es que sí siento que es una experiencia que necesito vivir porque creo que sí, como dices, o sea, esa necesidad de alimento nos va a llevar a profundizar más en buscar la palabra y o sea, en ese momento que tengamos la necesidad, pues nos vamos a ir a la palabra, a alabar. Entonces creo que sí necesito experimentarlo. La verdad nunca lo he experimentado tan a profundidad, pero me parece bien interesante y bien necesario. Claro, claro que sí. Muy bien, gracias. De hecho, la tarea es que ayunemos esta semana, ¿no? Por lo menos una vez. Y la semana que entra les voy a preguntar qué onda, cómo les fue y todo.
Gadi, claro que puedes hacer un comentario, por supuesto, todos pueden hacer un comentario. Adelante. Sí, y yo quería comentarles sobre el ayuno porque, bueno, yo no sé cuántos han hecho un ayuno anteriormente, pero, pero lo que se recomienda es que antes de que comiences el ayuno, no te llenes, no te comas el manjar más grande que puedas encontrar para entonces comenzar el ayuno. Tienes que, tienes que comenzar el día anterior, comenzar a comer un poco menos, para que cuando comience el ayuno, el hambre pueda resistir el tiempo que vayas a hacerlo. Porque a veces comemos y bueno, como no voy a comer en X tiempo, voy a comer todo lo que no me he comido o me hubiese comido en este tiempo y no se trata de eso, necesitamos acostumbrar nuestro cuerpo para que pueda resistir el tiempo necesario y Ujú. no nos produzca problemas. Eso es todo. Oye, oye, qué buen comentario. No, hombre, voy a ayunar, así que me voy a acabar todos los chicharrones. No, hombre, qué broncón. Ahora, fíjense que aparte de ese comentario que está diciendo Gadi, qué bueno que lo dijiste, Gadi, porque diste pie para comentar otra cosa más. Miren, familia, si ustedes acostumbran consumir mucho carbohidrato, si ustedes son mucho de pan, de pancakes, de tortilla, de todo eso, de mucho azúcar, entonces definitivamente el síndrome de abstinencia va a ser mucho más complicado. Entonces, definitivamente yo sí les recomiendo que su última comida no sea con mucho exceso de carbohidrato, mucha tortilla, mucho azúcar, mucho pan, mucho de eso porque van a sentir hambre más rápido. Chequen el dato aquí, chequen el dato aquí. Cuando vamos a tomar esta ilustración, si tú haces fuego con papel, pues sí va a ser fuego, pero ese fuego se va a consumir bien rápido que si haces fuego con leña. ¿Está bien explicado? O sea, tú haces fuego con leña, te va a durar más tiempo sí o sí. Bueno, ok, pensemos que el fuego es energía. Si tú lo último que consumiste fue muchísimo carbohidrato, tortillas de harina, pan, tortillas, pastel, etcétera, ese tipo de cosas, entonces sí, sí vas a tener energía, pero se te va a ir bien rápido y tu cuerpo va a empezar a pedirte rápido más y con ansiedad y así muriéndote. Pero si comes proteína, entonces no vas a pasar por esa sensación tan grande. Ahora, los que están total y completamente habituados a comer muchísimo carbohidrato y azúcar y todo eso, pues simple y sencillamente vas a tener hambre bien rápido, pero no te vas a morir. Puedes tomar agua y el agua te va a ayudar a sobrellevar ese tiempo. No te lances al ayuno exagerado. Voy a ayunar acá 2 días. Empieza con poco, empieza con una cena, empieza con unas... A lo mejor puedes comer y dices, ok, no voy a volver a comer hasta mañana a esta hora y es un ayuno de 24 horas y en esas 24 horas, pues 8 horas las vas a pasar dormido, ¿sale? Entonces está bien, tu cuerpo va a trabajar mientras duermes. Tu cuerpo va a hacer su trabajo de purificación, de metabolismo, de transformación mientras duermes y no vas a tener esa sensación de que te estás muriendo, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia que también te puedo dar. Es una de las formas que más me gustan a mí. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero mi esposa y yo más o menos hacemos eso entre sábado y domingo. Casi siempre comemos el sábado a la hora que comamos y no volvemos a comer hasta el otro día después de la reunión de Mexicali. Eso es más o menos como nosotros funcionamos y todo está bien, no andamos con problemas de nada. Ahora, el ayuno tiene muchos beneficios, no nomás espirituales. El ayuno te puede ayudar a regular la glucosa, la presión arterial, te puede ayudar a... Tiene muchísimos beneficios médicos. Entonces, digo, yo no soy médico, ni los estoy recomendando desde esa perspectiva. Hoy estamos hablando en términos espirituales y lo que les estoy contando es mi experiencia personal y lo que leo en la palabra de Dios, ¿sale? Entonces, bueno, gracias Gadi por dar pie a ese comentario que fue bastante bueno. Entonces, bueno, habiendo comentado este asunto del ayuno y para poder aprovechar el tiempo, vamos a la siguiente disciplina que es el dar. Ok, chequen aquí lo del dar.
Familia, el dar es una de las disciplinas más importantes del cristiano, de las más importantes del cristiano, porque el dinero está íntimamente relacionado con lo espiritual. ¿What? Sí. Además, al dar nos identificamos con Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al dar nos identificamos con Dios. Dar es una manera súper práctica de romper con la codicia o la avaricia, lo cual es otro problema que tenemos los seres humanos bien marcado. Jesús también dijo que las riquezas, en algunos casos, pueden llegar a convertirse en un señor sobre nuestra vida. Y esa palabra señor es un Dios. Jesús personificó a las riquezas rompiendo el mito, el engaño de que las riquezas son nada más cosas inanimadas, sin vida. Jesús les está poniendo, las está personificando para que nos demos cuenta cómo detrás de las riquezas hay algo, hay una influencia espiritual que puede ejercer su poder sobre algunas personas. Durante el Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús dijo esto. Checa el dato, ¿eh? Checa el dato, qué grueso está. Nadie puede servir a dos señores. Y casi siempre ponen ahí, no puedes la iglesia o el fútbol. No, de eso no está hablando. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno o amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y luego dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. De eso está hablando. No está hablando del fútbol y de ir a la iglesia. Está hablando de las riquezas o de Dios. Eso es algo muy grueso. Y hay algo muy importante en este versículo que deberíamos observar, porque la palabra griega que se traduce Señor, aquí en este fragmento que te puse en negritas, es esta palabra curios. Y curios no tiene nada que ver con, ay, qué curiosito, ay, Mexican curios. No, nada de eso tiene que ver curios. Curios significa supremo en autoridad. Curios significa controlador. Curios significa supremo, amo, dueño, Dios. Todo eso significa curios. Podría traducirse de todas esas maneras esa palabra. Entonces, cuando Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, bien podría decir, nadie puede servir a dos dioses. Entonces está elevando Jesús de esa manera a las riquezas al nivel de Dios. Ahora, ojo. Claro que no está diciendo que las riquezas son Dios. Lo que está diciendo es que para algunas personas las riquezas se pueden volver su Dios. Hay personas a quienes las riquezas les controlan su vida. No pueden descansar, no pueden disfrutar, no pueden darse un gusto porque las riquezas no se los permiten. Hay algo que los controla. Ahora, ¿por qué hizo Jesús eso de decirlo de esa manera? Pues porque detrás de las riquezas hay un espíritu maligno al que Jesús llamó por nombre. Vamos a checar el mismo fragmento, el mismo, Mateo 6:24, pero lo vamos a leer en otra versión. Vamos a ir a la versión antigua. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Ya explicamos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O se allegará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios. Y luego dice, y a Mamón. Entonces Jesús le está poniendo nombre a esa cosa que hay detrás de las riquezas que controlan a las personas. Jesús nos está revelando que el Dios de las riquezas se llama así, Mamón. Mamón es un término arameo que se podría traducir riqueza, pero Jesús nos está dando a entender en este pasaje que hay personas que no son dueños de sus riquezas, sino que más bien las riquezas pueden llegar a ser dueños de ellos. Hay padres que pueden gritarle horrible a sus hijos porque el hijo le ensució el carro. Le ha dado un lugar tan importante en su vida al carro que está dispuesto a hacer pedazos el corazón de su hijo.
Hay personas que están dispuestos a hacerle daño a otra persona por dinero. Son personas controladas por un ente espiritual que domina sus acciones. Es algo impresionante. Esas personas sirven a las riquezas en lugar de que las riquezas les sirvan a ellos. Recuerda esto, tú y yo somos dueños solo de aquello que podemos dar. Si no lo podemos dar, o es porque no es nuestro, o es porque aquello es nuestro dueño. Entonces, quienes sirven a las riquezas, en realidad están sirviendo a ese ente espiritual que los controla, que Jesús le pone nombre, que se llama Mamón. Eso está muy interesante, considérenlo. Entonces, al practicar nosotros la generosidad, estamos rompiendo con el dominio de las riquezas sobre nuestras vidas. Cuando nosotros rompemos con la codicia, crecemos en nuestra fe. Cuando nosotros practicamos la generosidad, eso nos define más en nuestro cristianismo, porque un cristiano quiere asemejarse a Dios y Dios es el primero en dar. Como lo dice aquí Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dio allá un ángel que tenía allá afuera en el estacionamiento del cielo, no, no. A su Hijo unigénito está dando lo más valioso que tiene. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, este asunto del dar nos lleva a romper con esa tendencia que tenemos nosotros a amar las cosas en vez de usarlas. Hay personas que terminan amando las cosas y usando las personas, en vez de amar las personas y usar las cosas. Entonces Jesús nos enseña a romper con eso, con lo que acabamos de leer. Por otro lado, toda la vida de Jesús aquí en la tierra se trató de servir y dar. De eso se trató. Fíjate cómo él mismo lo definió. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre, dice Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir y para qué más, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si tu deseo y el mío es ser más semejantes a Cristo, una área en la que tenemos que crecer es en el área del dar. Un dato importante, no esperes a que te sobre para dar. Hay personas que dicen, es que no doy porque no tengo. No, no esperes a que te sobre para dar. Más bien, aprende a dar aunque sientas que te falta. Y de esa manera vas a aprender a depender de Dios y no de tus fuerzas. Y vas a entender que lo que tienes es porque Dios te lo da y Él es el que te provee, Él es el que te sostiene. Y también vas a ver la mano de Dios proveyendo de múltiples formas en tu vida. ¿Sale? Entonces Jesús nos está haciendo un llamado a ti y a mí a que podamos de alguna manera romper con esa tendencia nuestra a poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad en las riquezas para que aprendamos a poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra dependencia en Dios mismo. Eso es algo muy importante. Ahora, hay algo que creo que no viene aquí, pero ahorita me estoy acordando y estamos hablando del cómo algunas personas los dominan las riquezas. Hay una parábola que les recomiendo buscar, es la parábola del rico insensato, escríbanla para que la busquen. El rico insensato. Esta parábola se trata de un hombre que ya era rico y entonces a este tipo le fue súper bien un año, de tal manera de que siendo rico se volvió más rico. Y dijo, ay, no tengo dónde almacenar todo esto. Voy a hacer mis graneros más grandes y después que lo haya hecho, diré a mi alma, fíjate lo que dijo, ¿eh? Fíjate lo que dijo, diré a mi alma, descansa, come, bebe y goza de la vida. O sea, el tipo no pudo descansar, comer, beber y gozar de la vida porque había una influencia espiritual maligna llamada riquezas que le decía, no, 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 tú no puedes descansar, tienes que chambear.
Tú no puedes gozar, tienes que trabajar. No puedes disfrutar de la vida, tienes que trabajar. Era un engaño para él. Y entonces le dice Jesús, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Y luego Jesús pregunta, ¿y las riquezas de quién serán? Y luego yo pregunto, ¿y quién se va a casar con la viuda rica? Pues del que se case con la viuda rica van a ser las riquezas. Entonces este tipo que no pudo gozar, disfrutar, descansar, comer ni beber por estar chambé y chambé persiguiendo $1 más, ni siquiera pudo disfrutar de las cosas buenas que Dios le había dado. Qué ejemplo tan patético y tan triste y tan real. Hay personas que no pueden disfrutar de las cosas que Dios les da porque están afanados yendo a perseguir otros 1,000 pesos. Entonces no se trata de volvernos irresponsables y no prever para el futuro, pero tampoco se trata de ser tan materialistas que no podamos aprender a depender de Dios, a ser generosos y a disfrutar con nuestra familia los bienes que Dios nos da. Entonces ese detalle es muy importante. Ok, ¿cómo puedo dar? Es una buena pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. El apóstol Pablo, que es un plantador de iglesias genial, le enseña a los creyentes acerca de cómo vivir la vida cristiana. Y en una ocasión, en su primera carta a la iglesia de Corinto, instruyéndoles acerca del dar, escribió lo siguiente. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 16:2. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya. ¿Sale? Ok, el apóstol Pablo iba a pasar por las iglesias de Corinto a recoger donaciones para apoyar a la gente pobre de Jerusalén que estaban pasando por un periodo de muchísima dificultad económica en el tiempo del emperador Claudio. Y las iglesias iban a apoyar económicamente a los hermanos que estaban en necesidad. Bueno, el apóstol Pablo les enseñó cómo dar. Fíjate lo que dice. Lo primero que nos enseña aquí el apóstol Pablo sobre el dar es que lo mejor sería ser sistemáticos. Por eso dice el primer día de la semana. Entonces, cada primer día de la semana tú apartas lo que vas a dar. ¿Sale? Aparte de ser sistemáticos, el apóstol Pablo nos recomienda a todos nosotros que la dádiva debe ser un asunto personal. Por eso dice, cada uno de ustedes. No es que no, ya dio mi mamá, ya me libré. No, cada uno de ustedes es un asunto personal. Y luego también agregó que debemos hacerlo con responsabilidad. Porque dice, aparte y guarde algún dinero. Nada de que ahí es que me asaltaron, hermano, y ahí estaba lo que yo iba a dar. Pues, ¿por qué le andas paseando? Eso apártalo y no lo saques hasta que ya lo vas a entregar. Una vez me acuerdo que yo me fui con mi hijo allá al malecón en Mazatlán y ahí hay como unas cosas así para hacer ejercicio y mi hijo estaba chiquito, yo ahí me subí y todo y me puse colgado de los pies, con la cabeza hacia abajo y se me cayó mi cartera y ahí traía pues mis ofrendas y mis diezmos que iba a entregar. Entonces, y yo después, ay Señor, pues no voy a poder. Entonces yo lo único que entendí es que tenía que andar paseando yo lo que es de Dios por el malecón. Entonces, qué interesante cómo el apóstol Pablo dice, mira, lo que tú vas a determinar para la dádiva, apártalo y guárdalo. No lo revuelvas con todo lo demás, no lo andes paseando ahí por el centro. Apártalo y guárdalo hasta el día que lo vas a entregar. Y por último, el apóstol Pablo nos enseña a ti y a mí que la dádiva tiene que ser proporcional. Por eso dice, conforme a sus ingresos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, no vamos a dar la misma cantidad todos, pues no. Pero sí deberíamos todos hacer el mismo sacrificio. Cada uno da de acuerdo a su capacidad.
Nadie tiene que decirte a ti que tú estás dando poco, mucho, porque solamente tú sabes cuánto puedes dar. ¿Sale? ¿Qué onda? Cáite con más. No, eso no, no, así no es. Ese es un asunto personal, es entre tú y Dios. Nadie te puede a ti mandar llamar a la oficina que porque no has dado. Este es un asunto entre tú y Dios y eso es algo proporcional conforme a tus ingresos. Es algo que tenemos que entender. ¿Sale? Entonces, cada uno de nosotros, cada vez que recibimos nuestros ingresos semanales, quincenales, mensuales, lo que sea, separamos algo de acuerdo a lo que hemos recibido y lo guardamos hasta cuando lo entregamos donde lo vayamos a entregar. ¿Sale? Ahora, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo enseña un aspecto más acerca del dar. Y aquí el apóstol Pablo no está aludiendo a un método como en el versículo anterior. Ahora aquí el apóstol Pablo está aludiendo a la actitud con la que tenemos que dar. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno, otra vez está diciendo que la dádiva es personal, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. O sea que nadie te puede imponer a ti cuánto debes dar. Es lo que tú hayas decidido en tu corazón y luego aclara no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hey, si tú no puedes dar con alegría, no des. La iglesia y la obra de Dios no se va a detener porque tú no des. Pero la idea es que tú y yo aprendemos a dar con alegría. Ese es el punto donde el apóstol Pablo nos quiere llevar. Que tú y yo podamos llegar a ese punto de decir, voy a dar con generosidad, así como Dios ha sido generoso conmigo. Así voy a ser generoso yo con su obra. ¿Sale? Ok. ¿Cómo podemos dar según Pablo entonces? Pablo nos enseña que nosotros lo que damos es algo que nosotros decidimos dar de antemano. Por eso dice, como conforme propuso en su corazón, cada uno de acuerdo a lo que haya decidido en su corazón. O sea que la dádiva no es como que, ay, pues voy a meter la mano a ver cuánto saco. No, no, así no es. O sea, ¿y qué tal si te sale el de a 1000? Entonces no es así, tú tienes que determinar cuánto puedes dar en tu corazón. Tienes que determinar cuánto le vas a entregar a Dios de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu gratitud, de acuerdo a tus circunstancias de esa semana, de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Tú vas a responder de acuerdo a muchos detalles, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, conforme haya decidido en su corazón. Pero lo que sí nos está diciendo es, no lo hagas por obligación. No lo hagas de mala gana. Si no estás listo para dar porque todavía estás bien amargado, ay, ya llegó la parte que siempre, no, no des. La iglesia no va a sufrir porque tú no puedes dar. Hace un año no ibas y la iglesia funcionaba sin ti, sin lo que tú das. O sea, no lo veas así. Tienes, cuando lo hagas, tienes que hacerlo con gozo, con alegría, con reciprocidad por la gratitud que el Señor, de la gratitud que el Señor te ha dado. ¿Sale? Ahora, ¿dónde puedes dar? ¿Dónde puedes dar? El primer lugar donde deberíamos dar es nuestra iglesia. ¿Y por qué es allí donde el primer lugar donde deberíamos dar? Pues porque allí es donde adoramos a Dios en comunidad, porque ahí es donde recibimos instrucción, porque ahí es donde nos alimentan espiritualmente. Por esa razón allí es donde deberíamos entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dios le dio esta instrucción al pueblo de Israel respecto de presentarse delante de Dios con algo que ofrecer. Dice Éxodo 34:20, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Está hablando de venir delante de Él con algo que ofrecer. Entonces, cuando tú y yo nos congregamos y llegamos a la congregación, venimos y traemos algo que ofrecer para Él. Ahora, claro, la iglesia no es el único lugar donde tú deberías dar, pero es el primero. La Biblia nos instruye que además de dar en nuestra comunidad cristiana, también podríamos dar para ayudar a los necesitados. Por supuesto que sí. ¿Sale? El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, fíjate lo que nos enseña. Dice que Dios nos permite también prosperar. ¿Pero para qué? Aquí dice. Segunda de Corintios 9:8 al 11 dice, y Dios puede hacer
que toda gracia abunde para ustedes. O sea, Dios puede hacer, que toda gracia abunde para ustedes. Está hablando de la economía y ahorita vamos a ir viendo por qué lo digo. De manera, dice, que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Dios puede hacer que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. ¿Quién puede hacer eso? Dios lo puede hacer. Y dice que eso sería una muestra de su gracia. Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. No está diciendo que tengan hasta para tirar para arriba, no. Está diciendo tengan todo lo necesario. Eso es lo que nosotros deberíamos esperar, que el Señor supla todas nuestras necesidades. Y aparte dice, y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, aparte de que nuestras necesidades sean suplidas en primer lugar, fíjate que lo pone primero, y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, Dios no te da para que lo des y tú te quedes sin nada y luego tú no tengas para pagar tu renta ni para darle comer a tus hijos. Así no funciona esto. Dios puede hacer que abunde toda gracia para ustedes de tal manera que en toda circunstancia siempre tengan todo lo necesario, número uno, y aparte, toda buena obra abunde en ustedes. Entonces Dios puede dar para suplir todas tus necesidades y te puede dar de más para que seas bueno con otros. Y luego da un versículo. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Es el ejemplo de Jesús. Y luego dice, el que le suple la semilla al que siembra, ¿quién le suple la semilla al que siembra? Dios. También suplirá pan para que coma. Dice, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Y cuál es la abundante cosecha de justicia? Pues todas las buenas obras que tú y yo podríamos hacer con nuestras finanzas. Versículo 11. Ustedes serán, fíjate cómo habla en el futuro y está inmediatamente condicionado al dar. Ustedes serán, cuando den, cuando practiquen esto, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, no nada más el económico, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. A ver, ¿quién va a decir gracias Dios? El que recibe la dádiva que tú hiciste llegar. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la iglesia de Mazatlán le construyó una casa a una familia en total y completa necesidad. Cuando ellos dijeron, gracias Dios mío, pues lo hicieron porque hubo quienes donaron en la congregación el recurso suficiente para construir esa casa y para amueblarla para esa gente que vivía en una pobreza extrema. Aquí está hablando de eso, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. A ver, ¿por qué dice Pablo por medio de nosotros? Pues porque él y su equipo iban a llevar la ayuda económica a Jerusalén. Por medio de nosotros, la generosidad de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los corintios. Por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulta en acción de gracias a Dios. ¿Quiénes iban a dar gracias a Dios? Los de Jerusalén que iban a recibir la dádiva. Entonces, el cristiano debe ayunar con frecuencia y debe dar con constancia. Esta frase es crucial. El cristiano debe ayunar con frecuencia, debe dar con constancia. De esta manera crecerá espiritualmente y podrá avanzar hasta alcanzar la madurez espiritual. Y esta vez me he pasado en la clase de hoy. Voy a ir a la conclusión. Familia, ayunar es un ejercicio que quebranta nuestra carne y fortalece nuestro espíritu.
Es importante hacerle saber a nuestra carne que no le vamos a dar todos los chicharrones que se quiera comer o cada vez que quiera comérselos. Dar es un ejercicio que quebranta la avaricia y desarrolla la generosidad en nosotros. Agregaría y nos hace crecer en dependencia de Dios. Si ayunamos y damos, creceremos espiritualmente y nos desarrollaremos en nuestra fe. Esa es la clase de hoy. Tarea, ayunen esta semana. ¿Sale? Y ahí me cuentan la semana que entra, ay, se me bajó el azúcar, no me la acababa. Se vale, me cuentas. Den esta semana, den esta semana. Y luego ya platicamos la semana que entra. En una oportunidad les voy a mandar un link de esa ocasión en la que construimos la casa, la iglesia de Mazatlán, para que vean qué bonita experiencia fue. Bueno, hago una oración por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Oremos. Padre, gracias por tus bondades. Gracias por el gozo de estar aquí reunidos. Gracias por todo lo que aprendemos cuando nos acercamos a tu palabra. Gracias por cuánto nos desafías y nos retas. Permite, Señor, que todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo podamos aplicar. ¿De qué nos sirve haberlo escuchado? Ayúdanos a aplicarlo. Que no tengamos miedo a ayunar esta semana y que no tengamos miedo a empezar a practicar el dar. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Señor. Amén. Muy bien, familia, los dejo por ahora. Los que leen la Biblia conmigo, nos vemos mañana temprano. Que descansen. Gracias por venir. Bye bye.